Acá mismo nos toca la práctica, Juan. Acá mismo. ¿Quiénes se pueden, muchachos? Por fin ya lo pagué. Pero hay que pedirle permiso. ¿Está apagado tu micro? Diego, vengo de pago. ¿Dónde se supone que vamos? Este va a ir volteado, ¿no? Exactamente, acá me la voy acá. Claro, sí. Ajá. Ya sé. Hola, ¿qué tal? Exacto. A ver, dime si se ven mis papelitos. No. ¿Verdad que no? ¿Ya se ve? No está alcanzado tu papelito. A ver. Ya. A ver, ¿se nota? William, y luego tú, creo, ¿no? Ah, pero él es
dicho que sí podemos, solamente que no para la cámara porque tienen que ver la exposición. Por eso es normal. No, pero no lo voy a leer todo, porque no es como que lo que está en la guía, pues, sino que era como una guía. ¿Ya pasamos al archivo? ¿Cambia ese archivo? Sí, por eso. Lo suficiente para que te escuchen atrás. Ahí. Pensé que iba a ser algo más. Casi le decía que está vergüenza yo, ¿no? Por favor, que esté bien. Oye, pero cuatro, pero se ha retirado la compañera. Comenzamos a Los dos. Solo que vamos a ir cambiando. Luego regresas. Vayan probando. ¿Dónde alcanzas eso? ¿Yo? Sí. No. A ver, dile que te escuché. ¿Me escuchas? No te escuché, solo me escuché a ti. ¿Ya ves? Está bien, lo cambio. Ya. ¿Sí? Ya, bueno, ¿me perdón? Ah, ya. Creo que no estoy compartiendo. Sí. Ah, no. No, estaba solamente abierto, pero no. No sé, sí, vamos a. Gracias.
¿Se puede empezar también? Sí, ok, sí, pero... Ya. Buenas tardes, compañeros. Profesor, el día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre lo que son los antianginosos y los cardiotónicos. Dale clic. Ahí. Bien. En primer lugar, vamos a tener en cuenta algunas definiciones para poder hablar del tema. Empezando con el fundamento de la angina, ¿no? Esto debido a que los antianginosos están dirigidos al tratamiento de la misma y los cardiotónicos al tratamiento de otras afecciones cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que la vamos a ver más adelante. Para hablar de este fundamento de la angina, quiero comentarles en primer lugar sobre la cardiopatía isquémica, ¿no? Que es la presencia de la isquemia que tiene que ver con el mal aporte de flujo sanguíneo y por lo tanto un desequilibrio en el suministro de oxígeno en la oferta y la demanda. Esto ocurre a nivel de miocardio y la causa más frecuente es la aterosclerosis, que es la presencia de una placa de atero. Ahora, esta cardiopatía isquémica incluye dos trastornos. El primero es el síndrome coronario agudo y el segundo sería la parte crónica de esta cardiopatía isquémica. Y esto está relacionado a la angina porque dentro de estos dos trastornos se incluye un tipo de estas anginas. Por ejemplo, en el caso del primero, el síndrome coronario agudo, tenemos relación con la angina inestable. Y en el caso de la cardiopatía isquémica crónica, tenemos relación con lo que sería la angina estable. Y hay que recordar que hay otro tipo que sería la angina variante o de Prince-Metal. Pero antes de pasar a la clasificación, es importante definir angina, para lo cual nosotros hemos tomado en cuenta de las definiciones dos literaturas. Una que sería el Harrison de medicina interna y el otro que sería el libro de patología humana, ¿no? ¿Qué nos dice el Harrison? Que la angina es una de las manifestaciones más frecuentes de las enfermedades, la enfermedad de las arterias coronarias, mientras que el otro libro nos dice que esta es una afección retroesternal más común de dolor difuso que se extiende hasta el brazo izquierdo, que es la zona más común donde puede encontrarse. Entonces, dentro de estas anginas tenemos de tipo inestable, estable y la variante o de Prince-Metal. Para esto, las características de la angina inestable incluyen que se da en pacientes diabéticos, en mujeres y adultos mayores. Esta angina inestable es más intensa que las otras dos, es impredecible y tiene una mayor mortalidad. La duración de esta es de mayor de 20 minutos y el gatillo o desencadenante de esta angina inestable es el reposo o el esfuerzo mínimo. Es por tanto que se podría decir que uno puede estar realizando una actividad común como caminar, subir escaleras y se desencadena lo que sería la angina inestable. Otra cosa importante que destacar es que no hay alivio con lo que sería el tratamiento. Sin embargo, por el lado de la angina estable, tenemos que esta es más común, es predecible y es transitorio porque la duración es de aproximadamente 5 minutos. El desencadenante de esto sería el esfuerzo, el estrés y se alivia con lo que sería el reposo o el tratamiento, ¿no? Dentro de la última, que sería la variante o de Prince-Metal, se puede decir que esta es más infrecuente y el desencadenante es sobre todo el reposo, ¿no? Podría decirse que es similar a la inestable. Sin embargo, esta se caracteriza porque su presencia es mayor en la noche o a las horas de la madrugada. Esta también responde al tratamiento. Bien, esta sería la clasificación de las anginas según su presentación. Si pueden observar, según la Canadian Cardiovascular Society, tenemos a nivel de los síntomas de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿no? Esto tiene que ver con dos características importantes. Lo primero sería la actividad física común y la limitación que se va a presentar en cada una de estas clases. En la primera podemos ver que la actividad normal no va a generar una angina y la limitación de la actividad física común es nula. En la clase 2 hay una ligera limitación de la actividad física común. Como había mencionado antes, me refiero a caminar, subir escaleras a un ritmo normal, no realizar deportes extremos, ese tipo de cosas. Y en este caso, la angina se presenta, como había dicho, al andar rápidamente, de subir cuestas y la limitación es ligera, ¿no? En la clase 3 tenemos una limitación más marcada de lo que sería la actividad física común y se presenta claramente la angina, donde va a haber una sintomatología inicial al caminar, subir escaleras, este tipo de actividades físicas que podemos realizar. Y finalmente en la clase 4 tenemos la incapacidad para realizar
cualquier actividad física o la limitación ante la actividad física común o malestar. Ya. Dentro de la fisiopatología, como había explicado, la angina se ocasiona por la presencia de un desequilibrio o un equilibrio obstruido entre el aporte y la demanda de oxígeno. Este aporte tiene factores que influyen sobre él, que serían la permeabilidad de los vasos, la compresión de la pared ventricular y el tiempo de llenado diastólico. Mientras que por el lado de la demanda de oxígeno tenemos la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca y la alteración de la precarga o la poscarga, ¿no? Entonces, cuando se presenta una isquemia en el corazón, lo que va a ocurrir es una obstrucción del equilibrio que va a afectar o va a desencadenar lo que sería la presentación de la angina. En indicaciones, criterios clínicos y o laboratoriales de la angina, tenemos en primer lugar lo que sería el laboratorio y análisis bioquímico. Para este diagnóstico es importante tener en cuenta algunos biomarcadores. En primer lugar, los biomarcadores de lesión, los de inflamación y los de transcripción o genéticos, ¿no? Pero también tenemos de exploración física, con pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Para las pruebas invasivas tenemos el cateterismo, las angiografías o pruebas de imágenes también, donde se van a revisar lo que serían las arterias. Y dentro de las pruebas no invasivas tenemos el electrocardiograma en reposo, sobre todo para los pacientes con angina evidente, y los ecocardiogramas también en reposo. Por otra parte, también tenemos las radiografías de tórax, la tomografía computarizada, y en estas pruebas no invasivas, sobre todo lo que se espera encontrar es un aumento de la frecuencia cardíaca, una elevación de la presión arterial y nuevos ruidos cardíacos. Bien, ahora los usos terapéuticos para la clasificación de las anginas. Hemos encontrado en diversas literaturas que concuerdan en que en la angina inestable, ¿no? Por ejemplo, la presentación viene con dolor, que no se alivia con reposo, mientras descansas o duermes, y hay sobre todo una dificultad para respirar. Entonces, el tratamiento más adecuado ha sido el verapamilo y diltiazem, sobre todo en pacientes que presentan esta isquemia de una manera más grave, y no tiene tolerancia a los betabloqueantes. Mientras que en la angina estable, las molestias son gases o indigestión, estrés mental, el dolor que irradia hacia la espalda, sobre todo cuando se realiza la actividad física extenuante. El patrón de síntomas no se ve alterado, sobre todo en los últimos 2 meses, y los síntomas suelen desaparecer a los 5 minutos. Para esto, los usos terapéuticos, el más efectivo que se ha visto es el uso de bloqueadores de canales de calcio, sobre todo de dihidropidinas, y está contraindicado los betabloqueadores, más el uso del verapamilo y diltiazem. Y finalmente, en la angina variante, se ven sudores fríos, también se ven desmayos, entumecimientos, ¿no? Y para esta sintomatología del último tipo de angina, lo más efectivo al 90% aproximadamente y la primera línea de tratamiento son los bloqueadores de canales de calcio. El fundamento de la insuficiencia cardíaca ahora. Como bien había mencionado, los cardiotónicos están predeterminados para otro tipo de enfermedades cardiovasculares, como en este caso hemos puesto la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice de las definiciones el Harrison y el Goodman y Gilman? Bueno, el Harrison nos dice que la insuficiencia cardíaca es una manifestación clínica exacerbada, y el Goodman y Gilman nos dice que es una falla en lo que sería el bombeo de flujo sanguíneo de manera adecuada. Por otra parte, las manifestaciones de esta van de acuerdo a en qué lado se puede presentar. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, lo que vamos a ver es un gasto cardíaco disminuido, que es la base de toda esta insuficiencia cardíaca, ¿no? Por otra parte, vamos a ver una congestión pulmonar, que puede tener 2 manifestaciones subyacentes, como por ejemplo, del intercambio de gases alterado, vamos a obtener la cianosis y la hipoxia, y del edema pulmonar, que se presenta sobre todo en aquellos pacientes que presentan un desarrollo crónico de la insuficiencia cardíaca. Y por otra parte tenemos en el lado derecho lo que sería la congestión de los tejidos periféricos. En este caso se van a ver afectados o congestionados 2 cosas. El tracto gastrointestinal, donde va a haber una disfunción del tracto gastrointestinal, y la congestión hepática, donde pues, justamente también va a haber una disfunción hepática. Por otra parte, los mecanismos desencadenantes de estos están divididos en órganos, ¿no? Los que hemos encontrado son principalmente corazón, riñón, cerebro y vasculatura. En cuanto a vasculatura, por ejemplo, podemos hablar de lo que sería la arteriosclerosis.
¿no? Que es el endurecimiento. En cuanto a corazón, lo que podemos hablar es, por ejemplo, el primer factor de riesgo, ¿no? La hipercolesterolemia. En cuanto al riñón, vamos a ver lo que sería justamente la presentación de estas fallas renales que van a desencadenar la insuficiencia cardíaca por un mecanismo que también vamos a ver más adelante. Y finalmente, la regulación neurohumoral, o también denominada regulación hormonal. Esta clasificación de la insuficiencia cardíaca va de acuerdo a dos guías que hemos encontrado. La primera es según la ACC o AHA, que se llama la American College de Cardiología, o la Asociación de Corazón Americana, ¿no? En esto se divide en 4 estadios también. Estadio A, B, C, D. Y por la otra parte, en cuanto a la Asociación del Corazón de Nueva York, tenemos el estadio 1, 2, 3 y 4, dependiendo de los estadios A, B, C y D también. Pero estos dos tienen una relación en lo que sería la alteración o la restricción de la actividad física. En el primer estadio o estadio A, lo que vamos a ver es un periodo asintomático, en este caso de alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin anomalías estructurales y funcionales. Eso es de acuerdo a la primera clasificación. La otra clasificación, que habla de la clasificación funcional, no describe ningún tipo de estadio A, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, y tampoco se va a ver pues, una alteración de la actividad física. Por otra parte, el estadio B es asintomático, de acuerdo al ACC-AHA, ¿no? Y se presenta una enfermedad cardíaca estructural. Mientras que a comparación de la clasificación funcional, vamos a ver que tiene un estadio B1. En este caso, lo que sí se va a ver es una enfermedad cardíaca donde la actividad física regular no causa síntomas como disnea y fatiga, ¿no? Aquí tampoco va a haber una limitación de la actividad física, pero tampoco se va a ver sintomatología. Sin embargo, en el estadio C, donde también se presenta esta insuficiencia cardíaca, se describe como un periodo sintomático, donde se presentan las manifestaciones iniciales, así como habíamos visto anteriormente, ¿no? Este está asociado a la enfermedad estructural según la clasificación de alteraciones estructurales. En el caso de las clasificaciones funcionales, tenemos 3 estadios de tipo C, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. En el primero, lo que vamos a ver es que la actividad física regular no va a causar sintomatologías principales como la disnea y la fatiga. Por lo tanto, se puede describir como casi asintomática. Luego, describen que el tipo C2 es una actividad física regular que tampoco causa sintomatología. Y finalmente, el estadio 3, donde no va a haber... En este caso, creo que me he confundido, aquí sí había una limitación de la actividad física común y también había dificultad en reposo. Finalmente, en el estadio 4, vamos a ver que la primera clasificación de acuerdo a alteraciones estructurales, la de aquí, tiene insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo, pero también tiene alivio con lo que sería el tratamiento, ¿no? Más en el estadio D4 de la clasificación de alteraciones funcionales, tendríamos que esta sería sintomática solamente en reposo. Y aquí podemos ver todas las limitaciones que se presentan de acuerdo a la actividad física común. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, lo importante de esto, que es un resumen general de lo que ocurre, ¿no? En primer lugar, vamos a encontrar alteraciones cardiovasculares que van a afectar al corazón. Estas alteraciones pueden ser, por ejemplo, las cardiopatías miocardiopatías dilatadas, la cardiopatía isquémica, que ya escribimos arriba, que es por un fallo en la oferta y la demanda del oxígeno. Tenemos valvulopatías, tenemos hipotensión, entre otras enfermedades, ¿no? Esto va a afectar sobre todo la precarga y la poscarga, que también lo van a explicar mis compañeros más adelante. Y también vamos a ver una disminución de la contractilidad y una remodelación ventricular. Esto va a generar una disminución del gasto cardíaco, que como bien había dicho, era la base de toda esta enfermedad de la insuficiencia cardíaca, lo que va a presentar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos hipovolemia, disnea, fatiga, tenemos también dificultad respiratoria, diaforesis, alteración de la presión, edema y un aumento sobre todo de lo que sería la micción, ¿no? Esto nos va a llevar a lo que sería la insuficiencia cardíaca, la definición de todo este proceso que hemos desarrollado. Sin embargo, como bien había explicado antes, tenemos una insuficiencia cardíaca de tipo derecha y de tipo izquierdo. Y esas son las sintomatologías o manifestaciones clínicas que podemos ver en cada una de las dos.
Pero eso no es todo. De la insuficiencia cardíaca, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, podemos encontrar mecanismos compensadores. Estos mecanismos compensadores van a intentar equilibrar ese fallo que ha ocurrido, sobre todo en el gasto cardíaco, ¿no? Esto puede ser a través del sistema nervioso simpático o del sistema hormonal, como bien había dicho, o neurohumoral, que finalmente, si no llegan a solucionarlo, van a pasar a dar al estadio o la peor situación del caso, que sería la insuficiencia cardíaca crónica. Este es un esquema de los mecanismos compensadores, donde lo primero que vemos es la carga cardiovascular, ¿no? Que va a darse una disminución del gasto cardíaco. Aquí lo que vemos es la alteración de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad disminuida. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensadores? Tenemos dos. El primero, que sería la disminución del volumen sanguíneo arterial, y la segunda, que sería por la parte del sistema nervioso simpático, ¿no? En la primera, si me siguen por aquí, tenemos lo que sería los cambios, sobre todo lo que sería el sistema renal. Aquí se definen dos cosas, de tipo hemodinámico y de tipo hormonal o neurohumoral, ¿no? En el primero vemos que hay una disminución de todo lo que sería el flujo sanguíneo normal, la tasa de filtración, etc. Sin embargo, en el lado hormonal lo que vamos a ver es un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobre todo de la producción de la hormona antidiurética, ¿no? Esto es importante porque los dos mecanismos contribuyen justamente a la regulación, la reabsorción de sodio, la eliminación del agua o la liberación, ¿no? Esto va a provocar una pérdida o una disminución de lo que sería el volumen sanguíneo. Y finalmente, esta pérdida de volumen sanguíneo, el aumento del volumen sanguíneo va a provocar la liberación del factor natriurético. Este factor natriurético va a contribuir a lo que sería la diuresis también de sodio y agua, y este aumento del volumen sanguíneo también nos va a llevar aquí a elevar la presión venosa. Pero ¿qué pasa cuando se eleva la presión venosa y al mismo tiempo también se eleva lo que sería la presión ventricular, ¿no? La presión de llenado ventricular. Bueno, esto nos va a conllevar a que haya un aumento del volumen sistólico. Y este aumento de volumen sistólico puede ser peligroso porque pues, se va a expresar como, por ejemplo, el edema pulmonar o también lo que sería acá las fallas de disfunción, ¿no? Y si vemos por aquí, por el lado del sistema nervioso simpático, vamos a ver que hay un aumento sobre todo de la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad también. Vamos a ver sobre todo esta parte de acá. Si vemos acá hay un aumento del tono venoso y por lo tanto también, así como en este lado, de la presión venosa, que va a llevar justamente a contribuir en esto de lo que sería el volumen sistólico. También tenemos las indicaciones, criterios clínicos y o laboratoriales de lo que sería la insuficiencia cardíaca. Hemos tomado en cuenta, como literatura, esta guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, o la ESC, para el diagnóstico y tratamiento de las insuficiencias cardíacas de tipo crónico y agudo. ¿No? Estos son los criterios de evaluación que se toman en cuenta para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, hay tres criterios importantes que tomar en cuenta para su diagnóstico. Lo primero es la presentación de sintomatología, ¿no? Lo segundo sería que haya evidencia de una disfunción cardíaca. Y finalmente, esto puede ser opcional, pero es un criterio que se toma muy en cuenta, que sería la mejoría con el tratamiento del paciente para la insuficiencia cardíaca. Y estos son los exámenes que se piden, que sería el ecocardiograma, la radiografía, el EKG, que sobre todo se piden a aquellos pacientes que pueden también presentar evidencia en insuficiencia cardíaca, la resonancia magnética y la angiografía. Como punto, otra cosa sería la importancia del tema. Hemos tomado en cuenta todas estas literaturas para describir que, en conclusión, nuestra conclusión sobre la importancia del tema, tanto de antianginosos como cardiotónicos, por ejemplo, si vemos aquí la OPS, que nos dice que las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en las Américas. La Clínica Angloamericana publicó que las enfermedades cardiovasculares son la tercera causa de muerte en el país, ¿no? Sobre todo en este de acá mencionaban que aproximadamente el 16% de la población peruana, sobre todo los mayores de 20 años, sufrían con un padecimiento cardiovascular. Aquí las enfermedades cardiovasculares, según el Ministerio de Salud, son una de las principales causas de mortalidad en el Perú. El 28% de los peruanos sufre de alguna
una alteración cardiovascular o una enfermedad cardíaca. Y también la información que sacamos de la Biblioteca Nacional de Medicina, ¿no?, nos dice que justamente la relación entre la mortalidad de todas las enfermedades cardiovasculares que se presentan y a las que aún el tratamiento no es exacto, por así decirlo, presenta un mayor riesgo sobre aquellas personas que tienen un estado de inmunosupresión o de las que no puede encontrarse esto, ¿no?, la mejoría de la calidad de vida del paciente. Es por eso que la conclusión a la que hemos llegado es que la importancia del tema sobreviene en el tratamiento adecuado para poder mejorar la calidad de los pacientes que sufren con estas enfermedades cardiovasculares. Este es mi compañero. Bueno, acá, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre bases y cardioterapéuticos. Bueno, acá tenemos que ver, como ya lo mencionó Diana, en esto, acá se desencadena más que todo un desequilibrio entre ¿qué? Entre la demanda de oxígeno y el suministro de oxígeno también. En la demanda de oxígeno hay 4 factores que resaltan. Está el ritmo cardíaco, la contractibilidad, la precarga y la postcarga, ¿no? En el ritmo cardíaco y la contractibilidad podemos encontrar de que van o sea, van a ser afectivos los grupos farmacológicos, ya sea los beta bloqueadores y algunos bloqueadores de los canales de calcio. Mientras que en la precarga y en la postcarga, ya vamos a encontrar, o sea, el grupo farmacológico que va a entrar acá son los nitratos orgánicos y los bloqueadores de calcio, o sea, de los canales de calcio, ¿no? Mientras que en el suministro de oxígeno, los agentes, o sea, van a ser 2 factores que van a estar involucrados en esto, que va a ser el flujo sanguíneo coronario y lo que es el flujo sanguíneo regional del miocardio, ¿no? ¿Qué grupo farmacológico entran acá? Bueno, van a entrar los vasodilatadores, que van a ser en particulares algunos bloqueadores de los canales de calcio, y también estatinas y uno que otro antitrombóticos, ¿no? Bueno, esto es cómo funciona. En caso, acá podemos observar cómo podemos verlo desde una célula, visto desde una célula. Entonces, sabemos de que la isquemia coronaria, ya, no, que la isquemia cardíaca produce una hipoxia, ya. Entonces, esto se debe a que va a estar, el ATP va a estar disminuido, y esto va a estar mediado por la fosforilación oxidativa, lo que te va a llevar a un ambiente o un metabolismo anaeróbico, donde la célula va a querer que entre en acidosis celular, ¿no? Y o sea, al llevarte a la acidosis celular, va a liberar algunos mediadores para, ya sea como se ve en esta imagen, puede ser adenosina, lactato, serotonina, histamina, bradycinina y algunas especies reactivas, ¿no? Entonces, al llevarte o sea, te va a llevar a una alteración de la homeostasis, va a haber un aumento del influjo de sodio y calcio, ya, y te va a llevar a una repolarización, o sea, o sea, no va a haber una buena repolarización y despolarización, lo que volvería a llevarte a la isquemia, ¿no? En este caso, es lo mismo que les mencioné, ¿no? O sea, hay factores, o sea, hay condiciones fisiológicas, por ejemplo, que puede ser el ejercicio, ya que va, y las condiciones patológicas, ya sea cardíacas y no cardíacas, que te van a llevar a un aumento de la demanda de oxígeno o disminución del aporte de oxígeno, ¿no? O sea, va a haber una difusión en la perfusión cardíaca, va a entrar a una hipoxia celular, y así va a formar la glucólisis anaeróbica o la inhibición de ciertos metabolismos de carbohidratos, ¿no? Y así todo esto te va a llevar a lo que son las alteraciones en el potencial de acción, que lo vamos a ver en esta imagen más adelante. ¿Sí? Bueno, en lo que es los cardiotónicos, acá tenemos que ver de que el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? O sea, todo tiene que ver con factores de riesgo, ya sea de la hipertensión, diabetes, la obesidad y los microvasos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la hipertensión, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar una sobrecarga, en diabetes un estrés oxidativo, ya en los microvasos vamos a encontrar una isquemia diseminante, y en la obesidad una sobrecarga también, que te va a llevar a una hipertrofia de cardiomiocitos, ya que
que van a estar, o sea, que van a presentar una rigidez en lo que es timina y fibrosis intersticial y perivascular. ¿No? Que todo esto ya sea el efecto de la relajación diastólica y así la reserva de regulación reducida. ¿No? O sea, acá podemos ver algunos targets que pueden estar involucrados, ¿no? O sea, acá podemos ver los beta bloqueantes, o sea, acá también algunos activadores GC y acá los diuréticos, ¿no? Bueno, en lo que es la precarga y la postcarga, ya lo mencionó Diana. En este cargo, o sea, en este caso, la precarga es el volumen sanguíneo ventricular al final de la diástole, ya, y en la postcarga es la fuerza del miocardio que va a estar empleada para la eyección, ¿no? En lo que es la contractibilidad miocárdica, ya, acá esta va a ser conocida como inotropismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, va a haber una interacción entre los filamentos de actina y miocina durante la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Esto quiere decir de que va a requerir energía, o sea, ATP proporcionada por la presencia de los iones calcio. Bueno, explicándole rápido en esta imagen, ¿no? O sea, todo llega con un potencial de acción que llega hacia los túbulos T, que por eso, o sea, llega el potencial de acción a los túbulos T y estos van a entrar, o sea, estos, al llegar el potencial de acción, ya van a tener una, o sea, van a hacer de que el calcio funcione, ¿no? ¿Cómo? O sea, entrando eh, por los... eh, por los canales de calcio a lo que son el retículo plasmático, o sea, el retículo sarcoplasmático haciendo unas reacciones químicas para que se vaya a lo que es la miocina y la troponina y así para producir el acortamiento muscular. Ya también hay calcio que está afuera de todo esto, ¿no? O sea, ya sea calcio extracelular y el calcio intracelular. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a salir mediante también los canales de calcio de los tipo L, ¿no? En este caso, también va a haber otro método de regulación, ya, o sea, la modulación inotrópica, que van a ser de estos tipos, que son los canales sodio-calcio y los canales calcio dependientes de ATP. Lo que van a permitir es la salida de calcio ya, y el ingreso de sodio hacia la célula, ¿no? Y también podemos acá ver que el receptor beta-adrenérgico se une, o sea, es un receptor ya que donde van a llegar las catecolaminas, ya sea la noradrenalina y la adrenalina, para liberar el AMP cíclico y así permitir el acceso de lo que son, o sea, de qué es el calcio a los canales, o sea, por los canales de calcio tipo L. Claro, el potencial de acción llega, puede ejercer, sí, sí puede ejercer, pero, o sea, puede ejercer la función de entrar y seguir su ciclo, pero también al momento de que el calcio eh, entre o sea, a través de los canales de calcio también tiene que ver bastante el AMP cíclico, porque si este se bloquea, los canales de calcio, o sea, la contracción miocárdica va a ser muy débil, ¿no? Es lo mismo que les decía acá, ya sabemos que está fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Esto ya lo sabemos, ¿no? Acá hay mediadores químicos por esquema miocárdica, ¿no? Entonces, siguiente. Acá, como ya lo mencionó también Diana, hay mecanismos compensatorios de la insuficiencia cardíaca. No van a ver, vamos a hablar del mecanismo de Stan-Starling, del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, vamos a hablar de la hipertrofia y remodelación miocárdica, y también vamos a hablar de lo que es la actividad del sistema nervioso simpático, ¿no? En lo que es el mecanismo de Stan-Starling, ya este va a operar a través de un incremento de la precarga, ya sea con un llenado diastólico incrementado, ¿no? Es decir, que el corazón va a funcionar de modo normal, ya, pero esto va a funcionar para equilibrar el gasto cardíaco de los dos ventrículos, ¿no? En lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como en la patología que estamos hablando el día de hoy, va a haber, o sea, el inotropismo tiene que estar disminuido ya en comparación de las circunstancias normales, ¿no? Es por eso que acá la línea roja podemos observar que o sea, está un poco alterado.
¿no? Bueno, en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya lo conocemos todos, ¿no? En este va a haber o sea, uno de los efectos más importantes es la reducción del gasto cardíaco en lo que es la insuficiencia cardíaca. Ya va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtrado glomerular va a llevar a lo que es la retención, o sea, a la retención de sodio y agua, ¿no? Con un menor flujo sanguíneo que esto va a provocar, ¿no? La secreción de renina por los riñones, ¿ya? Y esto va a ir creciendo paralelo a las concentraciones circulantes de la angiotensina. Ya sabemos que todo te lleva al aumento de la presión arterial, ¿no? En lo que es la hipertrofia y remodelación miocárdicas, ya esto va a constituir lo que son los principales mecanismos de que el corazón va a comenzar a compensarse y va a tener, va a aumentar la carga también de la carga de sangre, ya a pesar de que la hipertrofia ventricular va a mejorar con el desempeño del trabajo del corazón, ¿no? En esto van a implicar una serie de sucesos y muchos complejos a nivel molecular, tanto como celular también, pero acá tenemos que darnos cuenta, más que todo histológicamente, de que el miocardio va a estar compuesto por miocitos y algunas células musculares, ¿no? Y otras células llamadas también que van a ser células distintas a los miocitos, ¿no? En este caso, los miocitos van a ser células o unidades fundamentales del músculo cardíaco, lo que va a llevar a, a que incrementen, o sea, que haya un crecimiento descontrolado de los fibroblastos cardíacos, ¿no? Y en lo que es el sistema nervioso simpático, ya tiene un papel importante en lo que es la respuesta compensatoria de un gasto cardíaco, ya esto se va a dar por el volumen de latidos disminuidos, ya y así tanto como tono simpático y como las concentraciones de catecolaminas, como ya les había mencionado, que son la adrenalina y la noradrenalina, ya se encuentran, o sea, se van a encontrar elevadas en etapas tardías, ya y la mayoría de las formas se van a presentar como insuficiencia cardíaca, ¿no? Continuamos. Bueno, ya comenzamos con la parte de farmacocinética, farmacodinámica, vamos a mencionar ciertos fármacos que son usados para el tratamiento de la angina. Bueno, primero empezando por los nitratos orgánicos, mencionar la nitroglicerina, el dinitroisosorbida. También vamos a describir la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entre el tema de la absorción vamos a tener que la nitroglicerina se va a administrar por vía sublingual y va a evitar el paso hepático. Va a tener una biodisponibilidad de aproximadamente el 40% y una biodisponibilidad oral del 15%. ¿No? En el tema de distribución va a estar unido a proteínas plasmáticas de un 30 a 60% y un tiempo de vida media de 1 a 4 minutos. La concentración máxima que se alcanza de la nitroglicerina van a partir de los 6 a 7 minutos después de la administración y el metabolismo va a ser dado por vía hepática, ¿ok? Por medio del enzima glutatión nitrato, ¿ok? Y también las orgánicos reductasas. La excreción tanto de la nitroglicerina como la de dinitroisosorbida van a ser por vía renal. Y bueno, mencionando también adicionalmente la absorción del segundo fármaco va a tener una vía sublingual y evita el primer paso hepático teniendo una biodisponibilidad oral del 30%, también como una biodisponibilidad sublingual del 45%. El tiempo de vida media, si se dan cuenta, es muy parecido, aunque sí, sin embargo, la dinitroisosorbida tiene un poco más, y casi llegando al doble, que son 2 a 8 minutos. El metabolismo también está por vía hepática, sin embargo va a ser dependiente de dos componentes que son la 2-mononitrato y la 5-mononitrato. Bueno, viendo la parte farmacodinámica de los nitratos orgánicos, vamos a mencionar el mecanismo de acción, que como nosotros sabemos y como nos ha mencionado nuestra compañera, que en el caso de angina hay un desequilibrio entre el balance y el consumo de oxígeno. Por lo tanto, lo que van a favorecer estos fármacos es aumentar la vasodilatación y generar así una mayor acción de oxígeno que va a llegar al nivel del corazón. Es por eso que el mecanismo de acción, que en un momento lo vamos a explicar porque tenemos dos imágenes muy didácticas, van a tener mucha relación con ello.
¿Ok? Entonces, lo que va a pasar en el modo de acción y efecto, como les he mencionado, va a existir una vasodilatación venosa y arterial y va a reducir la presión del llenado ventricular y va a mejorar el flujo coronario. ¿Ok? La potencia del primer fármaco tenemos que va a ser de 5 microgramos por minuto y es muy eficaz tanto en el primero como en el segundo y el inicio de acción va a tener aproximadamente de 2 minutos. La duración del efecto entre 3 a 5 minutos de la nitroglicerina y la dosis de 25 a 400 microgramos por mililitro. No presenta efecto rebote, es decir, que cuando nosotros retiramos el fármaco, el mismo cuerpo no va a tener una respuesta compensatoria o mucha más agresiva a la nitroglicerina. A diferencia del que tenemos el binitrato de isosorbida, sí posee el efecto rebote correspondiente. Para explicar el mecanismo de acción he traído dos imágenes, bueno, no, perdón, una imagen. En este caso vamos a ubicarnos en la parte de los nitratos y como bien dice, la formación que va a generar estos nitratos es la formación de óxido nítrico y este va a estimular a una GMP cíclico. Entonces, si nos vamos viendo que los nitratos van a ir a activar a la guanidil ciclasa y esta va a activar al GMP cíclico y lo que va a generar es que va a activar a otra proteína quinasa y esta proteína quinasa lo que va a generar es que va a haber una desfosforilación de las fibras de miocina. ¿Ok? Entonces, estas fibras de miocina al ser despolarizadas lo que se va a generar es una vasodilatación correspondiente aumentando el volumen de distribución de oxígeno. Ya pasando al tema de los betabloqueadores, bueno, he visto conveniente mencionar el atenolol y el metoprolol, que son los más utilizados. Vamos a tener que la absorción es del 40 a 50% y que van a ser por vía gastrointestinal en el caso del metoprolol. Bueno, también mencionar que la presencia de alimento aumenta su absorción, a diferencia del atenolol, que la presencia de alimento disminuye su absorción correspondiente. La distribución en el primer fármaco hay que tener en cuenta que va a atravesar la barrera placentaria y también la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, va a tener también una unión a proteínas correspondiente que va a ser entre el 5 al 10%. El metabolismo está dado por vía hepática, al igual que la mayoría de fármacos, y va a estar dado por la enzima CID2D6, ¿ok? Y va a ser excretada por 3 mismos metabolitos y va a ser por la parte de la vía renal. Cabe destacar que el metoprolol va a tener un 5% de porcentaje en la cual va a ser inalterable y va a ser excretada por la misma, a diferencia que el 95% va a ser transformado en los 3 metabolitos que se les ha mencionado en la parte del metabolismo. Bueno, continuando con el atenolol, va a tener una baja de liposolubilidad y su volumen de distribución su biodisponibilidad es del 40 al 50%, lo mismo que el metoprolol. Pero sin embargo tener en cuenta que su absorción se ve afectada por el consumo de alimentos. ¿Ok? La distribución es muy similar, también viene a unirse a proteínas plasmáticas en un 5% y el 90% se excreta en el metabolismo, por metabolitos y la excreción también la frena. Bueno, la farmacodinámica, el mecanismo de acción, tanto el metoprolol como el atenolol son beta bloqueadores muy selectivos que van a bloquear a los receptores beta 1 que se van a encontrar en el nodo auricular y también en el músculo liso, provocando una vasodilatación, pero su principal efecto es el bloqueo del nodo sinoatrial. ¿Okay? El modo de acción que va a tener es la reducción de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. Como conocemos, la presión arterial va a tener en cuenta el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Al disminuir la frecuencia cardíaca, lo que vamos a buscar es la disminución de la presión arterial. Okay. También tener en cuenta que estos betobloqueadores, al ser administrados en una vía muy alta, va a perder su especificidad correspondiente y van a poder producir broncoespasmos siendo agonistas de los receptores beta 2. La potencia que tienen estos dos fármacos es moderada. En cuanto a su eficacia, ambos pueden reducir la angina y aumentando también la capacidad física que está limitada por la angina. ¿Okay? El inicio de acción es de 60 minutos en el caso del metoprolol y en el caso del atenolol es lo mismo, de 1 hora. ¿Okay? El efecto máximo que va a lograr es dentro de 2 a 4 horas en el caso del metoprolol y el atenolol igual. Okay, la duración del efecto, ahí sí tenemos una gran diferencia, ya que el metoprolol tiene una duración de 12 horas, a diferencia del atenolol que tiene de 24 horas. Y la dosis correspondiente, vemos que el rango que tiene el metoprolol es mucho más amplio al cual del atenolol, que es de 50 a 200 microgramos por día, y el atenolol de 50 a 100 microgramos por día. ¿Ok?
Ahora vamos con otro grupo de fármacos muy importantes, que son los bloqueadores de canales de calcio, y vamos a explicar la farmacocinética correspondiente. Primero mencionar el amlodipino, el felodipino, el verapamilo y el nifedipino. ¿Ok? El amlodipino va a tener una absorción por vía gastrointestinal y una biodisponibilidad del 64-80%. No tiene efectos si se toma con alimentos o a través de ello, no tiene efectos en su absorción, pero la distribución, como vemos, supera del 90% tanto en el amlodipino y el felodipino. Okay. En el amlodipino tenemos una distribución del 95%, el metabolismo va a ser propiamente hepático y se va a excretar formando metabolitos, ¿no? Y la excreción es propiamente renal. El felodipino también tiene una absorción de vía gastrointestinal, pero su biodisponibilidad es mucho más baja, ¿ok? Llevando solo a un 15% y sí es alterada por los alimentos, ya que esta va a aumentar su absorción. La unión a proteínas tenemos que va a ser en una capacidad del 98% y su metabolismo va a ser dado por el citocromo P450 y nuestras oxidas son más famosas, ¿no? La CYP3A4. La excreción se va a dar por parte de dos vías, la vía de la orina y la vía de heces, en un 70 y 30% correspondientemente. El verapamilo, al igual que los demás fármacos, también se absorbe por vía gastrointestinal. Su biodisponibilidad va a ser de 20 a 30% y el nifedipino del 45 a 56%. En caso de estos dos, nada más el nifedipino va a ser alterado por el consumo de los alimentos, que va a retrasar su absorción y, bueno, va a retrasar nada más su absorción, pero no lo va a reducir en su totalidad. ¿Ok? Ambos se unen a proteínas plasmáticas y principalmente también a la albúmina, y hay que tener en cuenta que el nifedipino no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Ok? La vía también de metabolismo sigue siendo hepática, a diferencia del nifedipino, que va a tener también su vía de metabolismo en la pared intestinal, y su excreción va a ser renal y por la vía. Hablando de la farmacodinámica, vamos a describir aquí el mecanismo de acción. También tengo otras dos imágenes donde se va a ver a una mayor medida de cómo actúan, pero principalmente tener en cuenta que el modo de acción va a ser la dilatación de las arterias y también el aumento del consumo de oxígeno, ¿no? En felodipino, lo que va a tener es la reducción de la resistencia vascular y la mejora de la tolerancia al ejercicio en el caso de angina. La potencia, los dos primeros van a ser muy potentes. El verapamilo y el nifedipino solamente van a tener una potencia mucho más baja que el amlodipino y el felodipino. ¿Okay? Todos estos medicamentos son eficaces en la reducción de la presión arterial y el inicio de acción, como lo vemos, y la efectividad máxima se va a dar en 6 y 12 horas para el amlodipino, en 2 horas para el felodipino, y en el verapamilo vamos a tener el inicio de 1 a 2 horas y la efectividad máxima de 2 a 5 horas. ¿Okay? La dosis y el rango también son mucho más ajustados en los dos primeros, como el amlodipino y el felodipino, que son de 5 a 10 miligramos por día, a diferencia del verapamilo, que son de 240 a 280. Y el nifedipino tenemos que se pueden dar en 10 miligramos 3 veces al día. Bueno, explicando el mecanismo de acción, tenemos que van a actuar a dos niveles. En el primer nivel nos vamos a ubicar a nivel cardíaco, donde lo que se está señalando el puntero, vemos que va a ser el representante de lo que es el nodo sinoatrial, el marcapaso medular que tiene el corazón. Lo que va a hacer es que va a generar una despolarización hacia la fibra cardíaca y el paso de sodio correspondiente. Este paso de sodio lo que va a hacer es aperturar los canales tipo L de calcio, y estos canales tipo L van a generar que el calcio entre al miocardiocito. Este miocardiocito lo que va a generar es un estado de excitación. Este estado de excitación va a contribuir a la contracción muscular correspondiente del corazón. Por lo tanto, al actuar aquí los bloqueadores de canales de calcio, lo que vamos a menorar es la excitabilidad y por tanto la contracción. Pero su acción principal que tiene es a nivel de las arterias, ya que también estos canales de calcio tipo L están ubicados al nivel de las arterias. Cuando están inervados, también van a haber una transferencia de los iones de calcio. Sin embargo, cuando nosotros bloqueamos este
estos canales de calcio tipo L, lo que vamos a favorecer es una vasodilatación correspondiente, ya que no va a haber la contracción por parte de las fibras musculares lisas que existe en las arterias. Bueno, viendo para el metaanálisis, aquí tenemos que tener en cuenta que he encontrado se está en estudio un nuevo fármaco, la ivabradina, que actúa inhibiendo la conductancia del corazón, la conductancia eléctrica para este caso. Y este estudio data del año 2020, de enero del año 2020, si no me recuerdo. Lo que nos ejemplifica en este estudio es que se va a probar este nuevo fármaco para también la prevención de la angina. Entonces, lo que sucede es que consiste en una muestra de 16.034 personas, donde al más de la mitad, a 8.533, se le va a otorgar la ivabradina, y a otros 6.904 pacientes se les va a dar un medicamento estándar, y a los otros 582 se les va a dar otro tipo de medicamentos. Lo que evalúa este estudio son 3 criterios muy importantes. El primero es la calidad de vida del paciente, el segundo es la mortalidad cardiovascular que va a tener, y el tercero es la capacidad de resistencia al ejercicio. Si alguien lo quiere revisar, aquí también tiene el link, en un momento vamos a pasar las diapositivas correspondientes. Entonces, ¿qué resultados tuvo la ivabradina frente a un medicamento estándar y a otros en especial? Ok, la ivabradina lo que hemos tenido como resultados es que va a aumentar la calidad de vida del paciente, va a ser mucho mayor comparado al efecto placebo, y también que la mortalidad cardiovascular va a ser mucho menor a un efecto placebo. Frente a la capacidad de ejercicio, la ivabradina va a ser mucho mayor frente al placebo y al fármaco estándar. ¿Ok? Y en la frecuencia de anginas vemos que la ivabradina va a tener un efecto desfavorable, siendo mayor al fármaco estándar. ¿Ok? Ahora doy pase a mi compañero para que nos explique las líneas de tratamiento. Continuando, acá nos basamos a 2 artículos del año 2014 y este es reciente, del año 2020. Ya, acá es el tratamiento, o sea, el manejo del tratamiento de pacientes con o sin elevación del segmento ST en lo que son síndromes coronarios, ¿no? Acá lo que nos menciona es esto, ¿no? Que se le va a dar el tratamiento inicial es el oxígeno con algunos nitratos. En el artículo también se menciona que hay la terapia de analgésicos, ¿no? Como puede ser los antiisquémicos también, ¿no? También se menciona sobre los beta-adrenérgicos, o sea, los bloqueantes de los beta-adrenérgicos, los SBs y el manejo del colesterol. Esto sí hay que tenerlo desde que el paciente llega a clínica con nosotros, ¿no? O sea, un buen manejo del colesterol para ir administrándole todo lo mencionado. Bueno, en lo que es el tratamiento farmacológico y no farmacológico de lo que es la angina, el tratamiento de primera línea suele darse a los beta bloqueantes y los antagonistas de canales de calcio. Y los tratamientos de segunda línea, que son los nitratos, o sea, nitratos de acción larga, el nicorandil, el trimetazorina, el ivabradina y lo que es el ranolazina, ¿no? Y los no farmacológicos es más que todo el ritmo de vida que tiene el paciente, ¿no? Que son dejar de fumar, una dieta saludable. Hay artículos que mencionan que el alcohol en pequeñas cantidades no te hace daño, pero que en grandes, claro, o sea, puede llegar a ser un factor de riesgo, ¿no? El consumo de omega 3 y lo que es el ejercicio, ¿no? Actividad física. Bueno, acá también podemos, no sé cómo ampliar esto, pero abajo es la lomita. No, eso es. El mismo Zoom tiene su lugar más abajo. ¿No te aparece? No. Pero ya no importa. Acá más que todo son la guía de incremento, o sea, el guía de lo que es el tratamiento isquémico. No, que al final todo nos va a llevar a hacer como una terapia hospitalaria, ¿no? No se puede, o sea, no puedo, ¿no? ¿Sí, listo? Sí, sí.
Bueno, ahora explicando la farmacodinámica y la farmacocinética en caso de insuficiencia cardíaca, he decidido, bueno, agrupar todos los fármacos en los primeros dos que están ahí de color azul. Tenemos al enalapril, al captopril, y como sabemos son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Sigue de los sartán y el valsartán, que van a ser los famosos BRA o también los llamados AT2, ¿no? Los BRA o ARA2. Y por último, un beta bloqueador. En el primer caso, como ya conocemos, el enalapril y el captopril van a actuar inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto, va a haber una disminución de la presión arterial por bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y lo que va a tener este efecto va a ser la relajación de los vasos sanguíneos. La potencia que van a tener ellos son una potencia media. En el caso de la eficacia son seguros y eficaces, y por eso también están recomendados en la parte de la primera línea de tratamiento. El inicio y el efecto máximo que van a tener es que por una administración de vía oral, primero el enalapril va a tener 1 hora de inicio de efecto, después una concentración máxima de 4 a 6 horas. ¿Okay? En el captopril tenemos el inicio de acción de 15 a 30 minutos y la concentración máxima de 60 a 90 minutos. La duración del efecto, en el caso del primero tenemos las 11 horas y en el caso del captopril de 2 a 3 horas. La dosis recomendable en el enalapril es de 5 a 20 miligramos y en el captopril de 25 a 150 miligramos por día. Tanto el captopril como los ARA2 o los BRA no poseen efecto post de la administración del fármaco ni tampoco el efecto rebote. En el caso de los sartán y el valsartán, como ya conocemos, son bloqueadores de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Entonces lo que va a pasar es que va a inhibir también la secreción de aldosterona en este caso. El efecto que va a generar es la relajación de los vasos sanguíneos también y por ello la disminución de la presión arterial, y que también el corazón bombee con mucha mayor eficacia. En el caso de la potencia, ambos también, todos los que tenemos aquí en los PPT tienen una potencia media y son seguros y eficaces. El inicio del efecto es de 3 a 6 horas, perdón, y la concentración máxima de 24 horas en el caso de los sartán. La duración del efecto es de 6 a 9 horas y también que su dosis tiene un rango mucho más amplio de 50 a 100 miligramos por día. El valsartán también es un inhibidor competitivo y selectivo y reversible. Es también un AT1. Posee el efecto de la relajación de los vasos sanguíneos, por ello también la disminución de la presión arterial. En su inicio de efecto y su máxima, y su concentración máxima, tenemos que en una administración oral de 4 a 6 horas, el inicio del efecto y una concentración máxima dentro de las 24 horas. La duración del efecto es de 4 a 6 horas correspondientes. Y también la dosis en un inicio podemos administrar 40 miligramos cada 12 horas. Y en casos mucho más severos, por así decirlo, 660 miligramos cada 12 horas. Bueno, correspondiente con el Propol, que es el beta bloqueador, beta 1 es el activo, va a generar, como ya conocemos, al bloquear beta 1, una disminución de la frecuencia cardíaca. También tiene una potencia media, una eficacia segura y eficaz, y un inicio y efecto máximo de 2 a 4 horas, y una duración de 10 a 12 horas. ¿Okay? No posee también un efecto post-terapéutico post-fármaco. Bueno, ahora hablando de la parte de los diuréticos, los primeros 3 que vemos ahí son diuréticos de ASA, y el último es un diurético que va a inhibir la reabsorción de la glucosa. La bumetanida, la furosemida y la torasemida. ¿Okay? El mecanismo de acción de la primera, tenemos que hay un bloqueo de la reabsorción tanto de sodio, potasio y cloro en el asa de Henle. La furosemida, un bloqueo de los transportadores de sodio, cloro y potasio en el asa de Henle y la bomba también de sodio, potasio, ATP-asa. Y la torasemida, un bloqueo de la reabsorción de sodio y cloro. Porque el efecto que todos van a tener en conjunto por ser diuréticos es un aumento de la diuresis, una disminución de la precarga y la postcarga. Recordemos el concepto de precarga, que es la cantidad de sangre que puede llegar al nivel del llenado antes de la sístole, y también por ende va a haber una disminución de la postcarga. Y también es muy
muy efectivo en la reducción de edemas. La potencia que todos van a tener en conjunto es alta y todos son eficaces. El inicio del efecto por vía oral es de 30 a 50 minutos y el efecto máximo que va a alcanzar es de 1 a 2 horas. El efecto va a ser mucho más rápido si se administra por vía intravenosa, que se va a expresar en 15 a 30 segundos. ¿Okay? No poseen efecto postparto. Y hablando ya de la farmacocinética de enalapril, captopril, valsartán, la absorción es oral o intravenosa, con una biodisponibilidad del 60-70%. En el caso del captopril llegamos hasta los 75%, y la principal diferencia es que el captopril sí llega a ser reducido su absorción en un 30-40% por los alimentos. Y la distribución, más de un tercio viaja por proteínas, 73% viaja por proteínas en el caso del captopril, y en el enalapril su distribución es apropiada y se acopla a proteínas en menos del 60% y no atraviesa la barrera hematoencefálica, y el captopril sí lo hace. ¿Okay? El metabolismo también es netamente por parte del hígado y se va a dar 4 horas después de la administración, al igual que el captopril. ¿Okay? La excreción también es por medio del riñón, y ya pasando a la parte de los árados, el losartán y el valsartán, la administración es por vía oral e intravenosa, y tiene una biodisponibilidad del 25 al 35%, y también los alimentos disminuyen su absorción. La unión a proteínas plasmáticas es muy alta, tanto en los árados y en los BRAF, superan el 90%, y no atraviesan la barrera hematoencefálica en los dos casos. El metabolismo es hepático y la excreción es renal, y puede ser también biliar. En el caso de los losartán es renal y biliar de 35 y 58% respectivamente, y biliar en el caso del valsartán en un 83%, y el resto va a ser por vía del orín. Los beta bloqueadores van a ser por vía oral e intravenosa su administración del 80%, y también es alterado por ingesta de los alimentos en el caso del propanolol. La unión a proteínas plasmáticas en el caso del disruptor es de 30%, un tercio, y el propanolol atraviesa la barrera hematoencefálica muy fácilmente. El metabolismo es hepático y la eliminación es por vía renal. En el caso de los diuréticos, tenemos que los diuréticos de ASA también tienen una administración, una absorción por vía oral, intravenosa, y también vía muscular en el caso de la butanamina. La distribución es mayor del 90% y sí atraviesan la barrera hematoencefálica, y principalmente se unen al nivel de proteínas a la albúmina, y el metabolismo, al igual que la mayoría, es hepático, y adicionalmente la furosemida, el metabolismo también llega a implicar al nivel renal. La excreción es por vía renal y también por la vía biliar. Entonces, la dapaglifosina, que es la única excepción de que no son diuréticos de ASA, también tiene una administración oral, intravenosa, y su biodisponibilidad es mucho menor a los diuréticos de ASA, un poco mayor a los diuréticos de ASA, un 78%, y la unión a proteínas plasmáticas es en un 91%, y el metabolismo hepático y la excreción renal. Bueno, lo que es seguridad, ¿no? O sea, acá lo que tenemos que comparar son las contraindicaciones y precauciones, ¿no? La mayoría presenta una hipersensibilidad, ¿no? En lo que es solo, excepto en lo que es el enalapril y el bisoprolol, ¿no? Pero lo demás presenta una hipersensibilidad, o sea, en el enalapril, ¿no? Estenosis renal bilateral, una hipotensión arterial sistémica, ¿no? En lo que es captopril, va a presentar hipersensibilidad y edema angioneurótico. En los losartán, el valsartán, hipersensibilidad, disfunción hepática grave y lo que es insuficiencia cardíaca grave, ¿no? Y en lo que es bisoprolol, como ya les había mencionado, va a ser contraindicado contra broncoespasmos o diabetes mellitus, ¿no? Y el propanolol, la hipersensibilidad y lo que es taquicardia, ¿no? Y hay que estar monitoreando los signos vitales del paciente, ¿no? Entonces, en lo que es eficacia, no. Bueno, comparando el tema de eficacia, el estudio realizado también en el 2020 de enero, han comparado la eficacia con respecto a la torasemida y la furosemida, ¿ok?
bueno, como posible tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que han resumido prácticamente es que la torasemida supera en la mayoría de cualidades a la furosemida, tanto en los niveles de la hospitalización a los pacientes. La hospitalización es menor con el uso de la torasemida, a diferencia de la furosemida, que lo supera básicamente por un poco más de la mitad. Y en el funcionamiento cardíaco, la torasemida supera también a la furosemida. Y los gráficos también nos demuestran ello, ¿no? Y también pusimos el link para que si alguno de ellos quisiera revisar al respecto. Y la medicación que posee la torasemida frente a la furosemida también es poca. Y podemos llegar a tener un mejor cuadro comparativo con mejores efectos con el uso del primer fármaco con respecto al segundo diurético. Bueno, ya para terminar tenemos la presencia de un caso clínico que mi compañero se los va a presentar a continuación y quisiera que cada uno de ustedes participe con algún aporte que quieran hacer. Bueno, chicos, el caso clínico que hemos planteado es un varón de 60 años, ya que va a estar remitido a consulta externa de cardiología por médico de familia. Va a presentar un dolor torácico al caminar desde hace medio año. Es empleado de banca, o sea, no tiene alergias, es fumador activo, una cajetilla al día desde 40 años antes y con antecedentes de hipertensión arterial. La HTA está mal controlada con tratamiento farmacológico. También sufre de dislipidemia y diabetes mellitus. Para la que toma hipoglucemiantes orales, no refiere otros antecedentes de interés y niega antecedentes familiares de cardiopatía. No, su tratamiento habitual es amlodipino, simvastatina y metformina, ¿no? Durante el interrogatorio, el paciente explicó que desde aproximadamente 4 meses antes presentaba el dolor torácico de características opresivas separado al cuello, con sensación acompañante de falta de aire, y que aparecía cuando realizaba esfuerzos moderados como subir más de 2 pisos de escalera o en momentos de estrés laboral importante. No, que esta molestia desaparecía tras reposar unos 5 minutos y que el nivel de esfuerzo al que se iniciaba no se había modificado. No presentaba síntomas que indicarían una insuficiencia cardíaca y negaba tener palpitación. ¿No? Pero sí tenía molestias en ambas pantorrillas cuando caminaba más de 4 o 5 manzanas, y su esposa explicó que que hace años roncaba y se queda dormido leyendo el periódico, ¿no? En la exploración física, lo que es el examen físico, vamos a ver de que tiene una obesidad de predominio central, su índice de masa corporal va a ser 35.8, su presión arterial va a estar en 155 sobre 90 miligramos por milímetro de mercurio, ya, y la frecuencia cardíaca en 89. En lo que es la ocultación, va a presentar los ruidos apagados, va a presentar ruidos rítmicos con soplo suave en la punta, sin frenito asociado. Ambos hemitórax se expandían con normalidad y no había ruidos agregados a la ocultación respiratoria. ¿No? El volumen era globoso y blando al tacto, sin signos de congestión venosa en el examen físico, y los pulsos se palpaban con normalidad y eran simétricos, salvo el pulso pedio de ambos pies derechos. ¿No? Quisiera saber de que alguien me ayude contestando una de estas preguntas, por favor. Alguien que levante la mano, porque se gana un premio. Un beso de mi compañero. No, mentira. Ya, perfecto. Perfecto. Claro, tienes toda la razón. Es por lo que es los factores de riesgo más que todo, ¿no? Sí, perfecto. Es una imagen establecida. ¿Quién estaba hablando? Salud. Bueno, y en la otra pregunta, por favor, ¿qué grupo farmacológico como tratamiento se le debe implementar a este paciente? Uno, otro que le puedes agregar dieta, pero dieta no es grupo farmacológico. Aspirina. Ya. Más. Está bien, perfecto, ¿no? O sea, en este caso se le debe implementar lo que es los beta bloqueantes,
¿no? También estarían lo que son los beta bloqueantes, los bloqueadores beta, los antagonistas de calcio y algunos nitratos también, ¿no? Y estas son preguntas para ustedes. También alguien que desee participar, por favor, en la 1, en la 2, en la 3. ¿A quién? Las dos respondieron, ¿no? ¿Alguien que desee participar con las otras? Disminuyendo la entrada del calcio como el amlodipino, el clorotino, y otros bloquean el canal de calcio como el verapamina y el clorotino. Perfecto. Muy bien. Está bien, estás en lo correcto. Claro, también mencionar que al nivel de que actúan estos beta bloqueadores es bloqueando los canales de calcio tipo L, que se van a ubicar tanto a nivel del corazón y a nivel de las arterias, pero principalmente su acción va a ser a nivel de las arterias. ¿No? ¿Y alguien más? ¿Una duda, queja, sugerencia? Una duda. ¿Cuáles son los de primera? O sea, a ver, aquí lo mencioné, en lo que es, aquí está, o sea, en lo que es angina es esto, ¿no? O sea, los primeros son beta bloqueante y antagonista de los canales de calcio, ¿no? Y en lo que es insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, es, más que todo está el oxígeno y los nitratos, ¿no? Y eso es todo, compañeros, gracias. ¿Queda de primera línea? ¿Nitratos también? Sí, según el artículo también mencionaba nitratos. O sea, sí, sí lo sé. Porque, claro, hay algunos nitratos que, o sea, es la nitroglicerina, que es sublingual cada 5 minutos por 3 días, ¿no? Y lo que son, la aspirina también se le receta, pero eso, las estrategias sí, no sobre eso. Ya vamos a empezar con las acciones. Pasen a tu gracias. Muy bien. Bueno, han enfocado un poco distinto a sus compañeros de otras secciones en el sentido que han ido abordando simultáneamente, ¿no? Bueno, ciertamente muchos de los mismos fármacos que se utilizan en un cuadro también se utilizan en el otro. Pero eso quizá un poquito confunde los dos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer las precisiones en todo caso para que no haya confusión. Sí es importante que siempre prevean, ¿no? O sea, obviamente cuando sale así un algoritmo grande no se ven los detalles. Y si no se ven, hay que comentarlos, hay que decirlos. Porque decir no se ve y ya no lo digo nada, entonces no es así, ¿no? Se quedó ese vacío, ¿no? Por eso su compañera muy acertadamente preguntó porque no había esa parte, ¿no? Entonces, claro, es algo pendiente por abordar. En todo caso, vamos a mostrar aquí, hay unos gráficos vamos a mostrarles un gráfico para que puedan verlo. Porque creo que eso es lo que está pendiente, ¿no? Ver cómo se maneja y desde que yo ya les he venido anticipando, recuerden que les hablaba de 4 estadios, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Entonces vamos hay el acrónimo el algoritmo de la misma AJCC. Entonces justamente tenemos
que se ha actualizado esta guía, ¿no? Esta guía tenemos, esta es la nueva guía. Ah, sí, perdón. Gracias. Gracias por la precisión, si no, sus compañeros de virtual no lo ven. Sí pueden ver bien, muchachos, ¿no? De virtual. ¿Ven el artículo? Sí, doctor. Excelente. Bueno, tenemos esta nueva guía, recuerden, de este año. En realidad no ha variado mucho, ¿no? Son pequeños matices que se han dado, pero esencialmente es el mismo manejo que años lo vamos realizando, ¿no? En primer lugar, es catalogar la clasificación. Si ha estado bien, ¿no? El cuadrito que he mostrado ha estado muy pertinente. Eso muy bien diferencia, ¿no? Lo explicó muy bien Ingrid, ¿no? O sea, vieron las diferencias, ¿no? Que hay en las distintas clasificaciones. Eso tal cual. Y entonces al final lo que utilizamos hoy por hoy son la clasificación en estadios, ¿no? Entonces vamos a ir frente a las recomendaciones. Ya, bueno, esta es la forma como se clasifica la evidencia, ¿no? O sea, mayor grado de clase 1, obviamente, el color verde es una fuerte evidencia, que incluye sobre todo ensayos clínicos y metaanálisis. Ensayos clínicos, obviamente, en poblaciones grandes, ¿no? Siempre que vean se refiere a eso, ¿sí? Nivel de evidencia, grado de recomendación. Entonces acá está la evaluación. Bueno, estas prácticas en aula, no lo olviden, es para que hagan una investigación, ¿no? Una revisión sistemática de información. Entonces, en lo posible deberían salir estas guías, ¿no? Deberían salir, o sea, si hay algo nuevo, de repente en el sílabo no está, pero ya ustedes lo investigaron, ¿no? Y es un plus, por supuesto. Porque así podemos actualizar los conocimientos, ¿no? O sea, nosotros mandamos el sílabus pues en febrero, por ahí nos piden, ¿no? Pero mientras llegamos al día de la práctica, o sea, ya pueden haberse publicado nuevas, ¿no? Entonces, la idea es esa, que estén actualizados ¿no? Los conocimientos sobre el tema. Como ven, hay gráficos interesantes que las mismas guías incluyen y esas se pueden presentar y si están las letras pequeñitas hay que ir desglosándolas, ¿no? Siempre hay una gráfica que resume también las recomendaciones, ¿no? Entonces justo por aquí había una... Aquí. Estoy buscando el algoritmo. Ya, por ejemplo, acá la novedad con esta nueva guía es que incorpora el manejo de los pacientes que están todavía en riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, que son todos los que están en estadio A. Esa es la novedad, ¿no? De la AJCC cuando plantearon esto, fue un viraje total. Porque antes insuficiencia cardíaca recién, como ven, difiere con la Nueva York, ¿no? Porque esta clasificación en estadios ABCD, digamos, la novedad está en que, o sea, en términos sencillos, todo paciente que tiene al menos un factor de riesgo cardiovascular ya está en insuficiencia cardíaca estadio A, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el estadio A? Pacientes en riesgo. ¿Y quiénes están en riesgo de insuficiencia cardíaca? Un hipertenso, un diabético, un dilipidémico, un fumador, un obeso, ¿no es cierto? Quiere decir que todos ellos ya están en esto, o sea, prácticamente todos los pacientes tienen estadio A. Bueno, sí, ¿no? O sea, eso es lo interesante de esta perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque como les mostré en ese gráfico de media luna que les mostré, ¿no? De toda la evolución de la enfermedad cardiovascular, ese lo elaboró el doctor Zhao de origen japonés. Es estadounidense, pero de origen japonés. Yo tuve el privilegio de asistir a una de sus conferencias. Incluso me acerqué para hacer algunas preguntas, ¿no? Muy amable. Mayorcito ya. Él elaboró ese gráfico, ¿no? Que siempre se utiliza en artículos sobre temas de
de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Siempre se utiliza ese gráfico, lo van a ver a menudo. Él fue el autor, ¿no? Y esa es la historia natural de la enfermedad, ¿no? O sea, es como, ¿qué les digo? A ver. Es algo ineludible, inevitable, ¿no? O sea, todos van a hacer artrosis, todos. Todos ustedes, ¿no? No hay nada que pueda detener eso. Cada uno de ustedes va a hacer artrosis. Es parte del envejecimiento. Todos van a salirles canas, se van a aparecer arrugas. No hay nada que puedan hacer para evitar eso. Un paciente con riesgo cardiovascular van a progresar en ciencia cardíaca. Sí o sí. ¿No es cierto? Pero obviamente lo ideal no es que lo hagan tempranamente, sino lo hagan pues ya cuando están en una edad muy avanzada, ¿no? Entonces, cuando decimos pacientes en riesgo, estamos hablando de pacientes que lo van a hacer prematuramente, precozmente, antes que el resto. Y cuanto más factores de riesgo, más riesgo. Entonces, el enfoque es muy interesante porque nos dice, mira, si es diabético y no controla su diabetes, va a llegar a la insuficiencia cardíaca. Mira, es hipertenso, si no controla su hipertensión, va a llegar a la insuficiencia cardíaca. Mira, es fumador, si no quitas ese hábito, va a llegar a la insuficiencia cardíaca. O sea, este viaje, ¿no? Es interesante por eso, porque cambia la perspectiva. Vamos más atrás, ¿no? O sea, no esperamos, ¿no? Llorar por la leche derramada, sino estamos cuidando de la olla ustedes han visto la leche, ¿no? Cuando hierve, pues, parece todo bien, dan la vuelta a mirar a otro sitio, cuando vuelven la mirada ya está, ¿no? Todo derramado. Es una metáfora interesante porque la leche de pronto, ¿no? Se derrama. O sea que si uno no está vigilando, pues se derrama, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que no se derrame? Bueno, creo que le sacan la tapa, soplan un poquito y ya no se derrama, ¿no es cierto? No sé si han tenido ustedes la experiencia de eso. Bueno, aquí todo el mundo usa ya la leche en Tetra Pak, ¿no? O UHT, ya. Pero la leche fresca así se prepara. A los que todavía les gusta comprar eso. En Estados Unidos no se compra tanta leche UHT, obviamente sí se comercializa, pero no tanta. Ahí vienen la leche fresca en unos galones grandes, pues ahí se compra, ¿no? Leche fresca. Es más, hay dispensadores, ¿no? Uno va y leche fresca del día. Bueno, entonces fíjense, eso es lo interesante de este enfoque, ¿no? Ahora, esta guía ya no dice, simplemente controla los factores de riesgo. Si no te dice cómo lo controles, o sea, si tu objetivo es que el paciente no llegue a insuficiencia cardíaca, esta guía por primera vez te dice qué debes preferir en el control de esas patologías para evitar que el paciente progrese a hacer insuficiencia cardíaca. Entonces, miren, les dice, pacientes con hipertensión, bueno, optimizar el control de hipertensión. Claro, eso es obvio. No te dice qué agente utilizar, ¿no? Pero te dice que controles bien su presión. Pacientes con diabetes, aquí sí, ¿no? Que debe usarse los inhibidores de SGLT2. SGLT2 significa sodium glucose, S de sodio, GL de glucosa, T de transporter, 2 de 2, ¿no? 2, tipo 2. Estos existen en el riñón y nos sirven reabsorber la glucosa. O sea, en la orina lo normal es que no haya glucosa. Si ustedes hacen su examen completo de orina, no debería haber glucosa. Pero eso no quiere decir que no se filtra la glucosa, sí se filtra, pero se reabsorbe luego a través de los SGLT2. El problema en el diabético, que como tiene tanta glucosa en sangre, no nos conviene que lo reabsorba, pues. Nos conviene que lo elimine, el excrete, ¿no es cierto? Entonces, y miren cómo todo es lógico, ¿no? Efecto adverso número 1 del SGLT2. Deshidratación, porque la glucosa jala agua, es un soluto también, ¿no? Deshidratación e infecciones urinarias. O sea, no hay que memorizar que la RAMS de estos inhibidores SGLT2 es eso, porque es lógico, ¿no es cierto? Desde que inhiben el SGLT2, quiere decir que ya no se reabsorbe la glucosa. Si la glucosa se pierde en la orina, jala agua, pues, porque es soluto. Por eso los diabéticos mucho miccionan, tienen poliuria.
Porque como tiene tanta glucosa en su orina, jala agua, por efecto osmótico. Entonces, efecto adverso, deshidratación. ¿Y qué otro? Infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque las bacterias ¿de qué se alimentan? De glucosa, pues. O sea, ustedes están, ¿no? Sus pacientes, ¿no? Van a estar botando caldo de cultivo para las bacterias. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso les insisto tanto. Y ya que les hablaba de estos fármacos, quería aprovechar para recalcar eso, ¿no? Y que no memoricen simplemente, a ver, ¿cuál es tengo que memorizar? No, la lógica le dice, ¿no es cierto? Pero a su vez aprovechando de esto, acabamos de decir que les ayuda a botar agua, ¿no es cierto? Porque como la glucosa ya no se absorbe, es casi un efecto diurético, ¿o no? Claro, la glucosa se va a perder y eso va a arrastrar agua por osmosis. ¿Y eso no es bueno para una insuficiencia cardíaca? ¿No es bueno botar el exceso de agua? Ahí está. Entonces, por eso, en diabetes, los mejores fármacos que previenen la progresión en insuficiencia cardíaca son los inhibidores de SGLT2. Por eso ahí su compañero, William, ¿no? Nos hablaba de la dapaglifosina. Pero, o sea, ha estado todos los temas, pero si no lo leen y releen, porque hay que entenderlo. Una cosa es, ¿no? Tener la información y claro, ahí decían, está bien, han leído textos, todo, o sea, realmente, o sea, tienen 20 en realidad como grupo, como ponencia no, porque ya les estoy recalcando que ha faltado ahí, pero por su revisión es buena, pero me gustaría ponerle más de 20, pues, ¿no? Algunos grupos, no sé si acá he puesto más de 20, sí, ¿no es cierto? Ya, pues, o sea, esa es su meta de ustedes, ¿no? Tener más de 20. Yo cuando saco el promedio, no cambio eso, ¿eh? O sea, ahí está. Les puse 24, ahí está el 24. Puse 22, ahí está el 22. Entonces, hay que leerlo y releerlo y entenderlo para que así lo podamos explicar. Porque si se dan cuenta cómo les explico, o sea, y no me van a decir ustedes que eso no lo pudieron haber entendido. Sí, ¿no es cierto? Lo leían. ¿Por qué no? Porque ahí lo dicen, lo explican. El mecanismo de acción, ahí está. O sea, así se aprende, ¿no? O sea, tienen que leerlo y entenderlo para poderlo explicar. Luego tienen enfermedades cardiovasculares. Bueno, obviamente manejar la enfermedad cardiovascular, pacientes con exposición a cardiotóxicos, obviamente evitar eso. En familiares, miren lo que ya incorpora, porque eso ya hay en países desarrollados. El screening genético. Ya está parte del manejo, miren. Esta guía es muy bonita. Yo cuando la leí, realmente está muy completa, muy así como la Internacional de Hipertensión, ¿no? Trae cosas realmente coherentes. Uno dice, tiene mucho sentido. Entonces, es de este año, así que es lo último, ¿no? En pacientes con riesgo, hacer el screening, eso sí, miren, ya está parte de la rutina. Ya no es solo para seguimiento. Pacientes en estadio A, ya le debemos hacer. Antes esto era para estadio C, ¿no? En adelante. Ahora ya no, desde el estadio A, miren. Ya se puede saber si el paciente está en más riesgo o no. Obviamente, si sale más riesgo, en ellos tenemos que hacer más énfasis, ¿no? Entonces, ya hay que dosar péptido natriurético atrial en pacientes con estadio, desde el estadio A. Eso no estaba antes. Y bueno, también todo el score, ¿no? Los scores sí lo han mostrado ahí, ¿no? O sea, todos los factores de riesgo, bueno, hay varios scores en realidad. Aquí me parece que es el ACBSS, no recuerdo cuál, pero hay un score aquí que lo recomiendan. Hay varios scores. Bueno. Perdón, ya me pasé. Ahora en el estadio B. No debería haber avanzado. Vamos a retroceder. Ya, en el estadio B. ¿Qué damos? ¿No? Como ven aquí le califican estadio A en riesgo. Ya le he explicado por qué, ¿no? Que inevitablemente van a avanzar y que hay que tratar. Estadio B, lo que se llama pre-insuficiencia cardíaca. Pre-insuficiencia cardíaca. Es curioso porque en realidad son estadios de insuficiencia cardíaca, pero bueno, lo que pasa es que el enfoque es más anticipativo, ¿no? O sea, es lo correcto, es lo que yo siempre he propugnado, ¿no? Digamos,
Eso es lo que ya se ha demostrado. Aquí a veces uno quiere, ¿no?, hacerse especialista en el flexor del dedo índice de la mano derecha. Y que otro sea especialista en el extensor del dedo índice de la mano. O sea, no, pues, o sea, la idea es, obviamente, para mejorar la calidad del trabajo, sí, o sea, la especialización en medicina ha tenido un gran impacto y sigue teniéndolo, porque permite, obviamente, mejorar el nivel de conocimiento, ¿no? Cuanto más específico, eventualmente mejor. Pero a su vez perdemos la contraparte, la parte integrativa, ¿no? Y sobre todo la parte de prevención y promoción, ¿no? ¿Qué es más importante? O sea, es como si ustedes invirtieran en, ¿no? Compran una bomba de agua para evitar incendios, ¿no? Bueno, en caso que hay incendios, la instalan en su sótano, compran mangueras, ¿no? Llaves, válvulas de cobre, todo listo, y no tienen alarmas contra incendios. ¿Es cierto? O sea, tienen todo listo para cuando hay un incendio, pero... Entonces, o por último, pues se descuidan en dejar el gas abierto, ¿no? En hacer fogatas dentro de su casa, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, es mejor, eh, digamos, hacer todo lo necesario para que no se dé incendio antes que estar preparándote para apagarlos, ¿no? Es mejor evitar que en principio se dé el incendio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, miren, en estadio B, ya saben que son pacientes no solo con factor de riesgo, sino que ya se enfermó el corazón, ya se dañó estructuralmente. La diferencia es que todavía no hay síntomas, ¿no? Hay daño estructural, pero sin síntomas. Entonces, ¿qué dice? Pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, por supuesto, menor o igual de 40%, ¿qué deben recibir? IECA. ¿Por qué? ¿Por qué está reducida la fracción de eyección? Porque se ha dilatado, se ha adelgazado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son antirremodelativos? ¿Y acaso dice BRA? Pues aquellos que les digan los brazos superiores, ¿es cierto? No, pues ahí está, miren. ¿Sí? Sí, acá son superiores. ACE inhibitor, ¿no? De la Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor. Esa ahí chiquitita significa inhibitor. Pacientes con un infarto de miocardio reciente y una fracción menor o igual de 40%. Ahí sí, ¿no? IECA, si el que el paciente fuera intolerante, bueno, lo reemplaza el BRA. Ese es el beneficio del BRA. O sea, el BRA está solo cuando los IECA no sean tolerados. Ahí se refiere a la tos en concreto. ¿Cierto? Porque ambos son antirremodelativos, ¿no? Solo si es intolerante se justifica el BRA, si no, ¿no? También, ¿qué debe haber? Y miren, esos numeritos que lo ven debajo, es el nivel de evidencia. Todo lo que sea verde, como ven, tiene el número 1. Todo lo que está amarillo, tiene el 2, ¿no? O sea, es una evidencia menos contundente, pero todavía buena. Hasta 2 es muy bueno. 3 ya no es buena evidencia. 4 peor. 5 es opinión de expertos. O sea, lo que opinan, pero no lo que se demuestra los estudios, ¿no es cierto? En medicina, lo menos valioso son las opiniones. Tiene la última categoría. Entonces, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque, pues, todos podemos opinar, pero mientras no tenga sustento, como ven, es lo menos valorable, ¿no? Entonces, yo por eso me cuido mucho, como ven, de no tener opiniones, sino de hablarles con evidencias, ¿no? Con demostración, ¿no? Entonces, beta bloqueadores sí o sí, por supuesto. Miren, verde, nivel 1. O sea, no hay dudas de que son beneficiosos. Y pacientes con una fracción de eyección menor o igual de 30, o sea, ya un mayor deterioro, ¿no? Y con un score de supervivencia mayor a 1 año, o mayor de 40 días post-infarto, porque también un score para valorar la sobrevida post-infarto, ¿no? Se coloca un desfibrilador implantable cardiovascular. Pero, aquí, claro, han tratado de resumir, la verdad no está muy claro aquí porque
Estos pacientes son estadio B, ¿no? O sea, no son estadio B. No sé por qué lo han puesto acá, la verdad. Pero bueno. Y pacientes con cardiomiopatía no isquémica, ¿sí? Una consejería genética, ¿no? Y obviamente un screening para saber si tienen esos factores de riesgo. Bueno, vamos bajando mejor porque mientras carga debe salir el C y el D. Ya, estos son justamente los estadios C y D que faltaban, ¿no? El anterior fue el A y B, estos son C y D. No sé si se puede, creo que vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Ya, sí, nos queda todavía. Mejor la descargamos la alta resolución con PowerPoint, ¿no? Ya, dejamos de compartir, abrimos, ¿cuál ha bajado acá? Ya, y proyectamos. Ahí está. Ya, y acá hay una lupita, ¿no? En Zoom tiene su lupita, ahí se puede ampliar. Igual ha salido distorsionada, ¿no? Qué malo. Bueno, estadio C y D. Entonces aquí lo han clasificado por pasos. Dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Dicen, en el paso 1, establecer el diagnóstico ya de insuficiencia cardíaca. En el caso, el más deleterio, el más desfavorable, obviamente es el que es por disfunción sistólica, ¿no? El que es con fracción de eyección reducida. Por eso ahí dice HR de heart failure, reduced ejection fraction, ¿no? Eso es lo que significa HFRF, ¿no? Entonces dice, orientarse hacia la congestión. Sí, claro, estos pacientes tienen síntomas, ¿por qué? Por la congestión pulmonar, ¿no? Tienen ortopnia, disnea paroxística nocturna, sobre todo por la congestión. Entonces, en el paso 1 debemos orientarnos a ellos sobre todo, ¿no? Entonces, en estadio C, fíjense que vamos a usar IECA o BRA cuando corresponde sintomático. Recuerden que la New York todavía se sigue utilizando, pero cuando ya hay síntomas, ¿no es cierto? Cuando ya hay síntomas. Entonces, corresponde en realidad al New York 2 a 4, por supuesto. Estadio C en la AJCC. En ellos sí o sí tiene que estar IECA o BRA, sí o sí el beta bloqueador, el antimineralocorticoide, el inhibidor GLP-2, y diuréticos como sean necesarios. Y cuando le dicen diuréticos, ¿a cuáles se refieren? ¿Cuáles les dije? Los diacídicos. Los de ASA, ¿de acuerdo? Los de ASA. Muy bien, entonces, si la fracción de eyección está menor de 40, ya saben que esa es una fracción reducida. Si está mayor de 40, bueno, es una fracción de eyección más o menos conservada, ¿no? En el espacio 2 dice, como le has empezado orientándote a la congestión, ¿no? Tú lo manejas según cómo lo estabilices al paciente. El paciente debería estar sin disnea, sin ortopnia, sobre todo la ortopnia. La ortopnia es cuando el paciente se recuesta y siente dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque al ponerse horizontal, la sangre pues ya está a la misma altura, la gravedad es la misma para todos. Entonces más fácil regresa. Y cuando regresa mucho el corazón se ve, ¿no? Abrumado porque no puede bombearte ese volumen. Cuando está de pie, pues esa sangre está abajo en la parte de clives. Menos es lo que regresa al corazón. Pero de pronto el paciente se recuesta, todo regresa al corazón, porque está a la misma altura, todo está horizontal. El corazón no lo puede bombear. ¿Dónde se queda esa sangre que no lo puede bombear? En el lecho pulmonar, pues, ¿no es cierto? Del pulmón, ¿no es cierto que pasa a las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, y de ahí al ventrículo? Pero el ventrículo no lo puede bombear. Entonces todo se va deteniendo, se va como que congestionando hacia atrás, ¿no es cierto?
al lecho pulmonar. Por eso es que cuando el paciente se recuesta, siente más síntomas. Esa es la ortopnia. Y si se ha dormido, se va a despertar con una terrible esa es la disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces, nosotros en el paso 2 optimizamos, como sea tolerado y según también lo manden, la evaluación que se hace el paciente, cómo va mejorando la fracción de eyección, cómo van los niveles de péptido y natriurético ecuatorial, ¿no? Y el estado general, incluyendo, por supuesto, la funcionalidad del paciente. Ya, ya puede caminar más distancia, ya puede tolerar cierta actividad, ya no se le hinchan tanto los pies, o sea, todo eso se va evaluando, ¿no? Luego en el paso 3 dice considerar los pacientes en distintos escenarios. Si está, por ejemplo, en New York, 3-4, ¿qué es? 3, recuerden que es a pequeños esfuerzos. 4 es que es en reposo los síntomas, ¿no? Entonces, y si el paciente es afrodescendiente, ahí sí se utilizan nitratos. ¿Por qué los nitratos? Porque los nitratos son venodilatadores, ¿cierto? Dejan que la sangre se quede en el lado venoso. Entonces, menos se le regrese al corazón, reduce la precarga. Y claro, como ahora no tiene tanta carga que cargar el corazón, tanto que bombear, hace su trabajo mejor, ¿no? Claro que no le vamos a dejar esa sangre indefinidamente ahí. Vamos a seguir usando el diurético, por supuesto, ¿no? Pero ya eso les va a ayudar. Si es New York 1-3, con una fracción menor igual de 35 y con una supervivencia mayor de 1 año, en los scores que se utilizan, ¿no? Ahí ya no queda otra cosa que usar un desfibrilador implantable cardiovascular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos pacientes están en riesgo de, en cualquier momento, hacer una arritmia letal o hacer una falla cardíaca. O sea, que el corazón ya sea incapaz de bombear y el paciente ya puede perder la conciencia, puede tener hipoperfusión, ¿no? Sobre todo cerebral, ¿no? Pierde la conciencia. Síncope. ¿Ya? Y si tiene un New York 2-3, ¿no? Con una fracción menor o igual de 35, y bueno, cambios electrocardiográficos, ¿no? En este caso, el QRS mayor, o sea, un QRS ancho, sí, con un bloqueo de rama izquierda, ¿no? LBBB significa Left Bundle Branch Block. Esos son signos ya de remodelación, digamos, marcados, ¿no? Con incluso de arritmias, ¿no? Ventriculares. QRS ancho, lo normal es que sea de máximo 120 milisegundos. Aquí le han puesto más de 150 milisegundos. O sea, es un QRS ancho, que indica un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay varios tipos de dispositivos que se han creado, ¿no? El más simple es el desfibrilador, que solo se activa cuando el paciente ya no tiene una buena función cardíaca o ha tenido un paro o tiene una arritmia letal, ¿no? Entonces el desfibrilador es como si le aplicáramos el desfibrilador, ¿no? Hay otros más sofisticados que tienen a veces monocámara, bicámara. Este que dice acá, me parece que es el bicámara, ¿sí? CRT-D, porque se conecta un electrodo tanto a las cámaras auriculares como a las ventriculares y buscan como que resincronizar. ¿Sí? Ustedes saben que primero tienen que contraerse las atrias para llenar al ventrículo. Y una vez que se llena el ventrículo, recién se contraen esto. No es simultáneo. A veces en insuficiencia cardíaca esa sincronía se pierde. Entonces todo es un caos. Se contrae uno, se contrae el otro, al final no bombean nada, ¿no? Entonces, estos con estímulo bicámara permiten, digamos, sincronizar nuevamente la función cardíaca. Y bueno, terapias adicionales según sea el caso, ¿no? Paso 4, justamente esto es lo que son dispositivos, ¿no? Paso 5, ¿qué pasa en los casos refractarios? Se reevalúa todo, ¿no? ¿Qué puede haber estado mal? ¿Cuál es el estado actual del paciente? Entonces, los casos D, claro, son refractarios. Estadio C es refractario. ¿Sí? Esa es la forma más grave de insuficiencia cardíaca. Definitivamente esos pacientes van a necesitar, o sea, ¿cómo solucionamos esto? Con trasplante cardíaco, no queda otra. Es la única forma. El desfibrilador implantable
Y con los, dispositivos, ¿no? Estimulante, monocámara, bicámara, esos solo salvan el momento, ¿no? Esos se crearon porque, pues, no todo el mundo se puede trasplantar, ¿no? Su corazón. Entonces, la solución sería el trasplante. Definitivamente, lo raro va a ser que no sean refractarios los de. Esos pacientes tienen síntomas en reposo, están sentados, hablando incluso tienen disnea. Imagínense. Entonces, esos pacientes, pues, hoy por hoy se han creado, como ven aquí dice, trasplante cardíaco, ¿cierto? Trasplante cardíaco. O cuidado paliativo. Yo vi un paciente, estos pacientes fallecen, de hecho. Es muy penoso, ¿no? Recuerdo mucho un paciente con cirrosis cardíaca. ¿Han escuchado ustedes? Sí. Ustedes han escuchado cirrosis hepática, ¿no? La cirrosis cardíaca es la misma, o sea, igual afecta el hígado, pero por una insuficiencia cardíaca derecha también. O sea, la insuficiencia cardíaca izquierda al final termina causando una insuficiencia cardíaca derecha. Y esa insuficiencia cardíaca derecha tanto, digamos, afecta al hígado, que por la presión venosa también se termina afectando. O sea, hay una hipertensión hepática también. Porque recuerden que las venas hepáticas llegan a la cava, ¿no? Inferior. Entonces llegan a ese problema. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo. Ya, con sus notas. A ver, ya. Anthony tiene 19, Diana 19, William 18. ¿De acuerdo? Y como grupo 20.